Estoy casi seguro que todos ustedes conocen este billete. Es el billete de 50 bolivianos. Pero yo les voy a hacer una pregunta súper puntual y específica. ¿Ustedes conocen quiénes son los personajes que están en estos billetes? Hace 28 años atrás, yo solo sabía hacer dos cosas. Ir al campo con mi padre, tres cosas: leer y jugar. De manera maravillosa y que me causa mucha curiosidad y hasta ahora lo recuerdo de manera muy grata, mi padre nos regaló a mí y a mi hermana estos libros que quizás más de uno de ustedes los tuvo o se acuerdan quizás. Yo soy del año 87, como decía el presentador, y para aquel entonces no existía el internet como tal. Y lo curioso de estos libros era que tenían una pregunta cada uno. Uno era ¿qué es? El otro era ¿cómo funciona? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y así sucesivamente. Y estos libros, ¿por qué los presento? Porque marcaron un antes y un después en mi vida que terminó en mi camino profesional. Lo interesante, curioso y maravilloso que tenían estos libros eran que tenían historias súper cortas, ilustradas, y eran bastante prácticas y puntuales. Por ejemplo, decía un libro, el que tenía la pregunta ¿qué es o quién es? Decía ¿quién es Rasputín? ¿Dónde se creó la primera máquina a vapor? Y así sucesivamente eran las preguntas, y lo más lindo de todo era que las historias eran simples. Eran súper cortitas, súper simples, y eso me dio una pauta a lo largo de mi vida, porque era lo único que tenía y no había internet, de mirar y curiosear y aprender las historias y todo eso para hacer algo más adelante que nunca lo imaginé. A mis 17 años, por un tema de curiosidad, de que era siempre inquieto con las cosas, decidí tomar mi propio camino emprendiendo. Y dije algo en mi cabeza y yo mismo me lo planteé. Dije, me voy a dedicar a contar historias de otras personas y en particular de empresas. Así que decidí contar la historia de los demás a mi manera, siempre basado en este hilo conductivo que eran los maravillosos libros azules del universo de los jóvenes. Con esta experiencia, la gente me fue conociendo y se me abrió un campo laboral maravilloso que nunca lo imaginé, gracias a Dios, y me permitió trabajar con algo que estaba también vinculado a mi sueño, que eran los aviones. Tuve la oportunidad de ser invitado a una unidad de negocios que se dedicaba al diseño de los aviones y al manejo de la historia de la marca de una de las aerolíneas que marcó Bolivia en realidad y marcó la era del mundo porque comunicó e hizo historias a través de sus naves, a través de pinturas de animales, y esto era Aerosur. Cada avión tenía su propia historia. No es una coincidencia que ustedes hayan visto el torísimo, el yacaré, el bufeo, el potro, el puma, porque cada uno de estos animales representaba a una parte específica de nuestro país. Por decir, el yacaré era de la zona del Beni, el bufeo también de la zona del Beni y muy característico de la zona de Bolivia. Por lo tanto, ese era un denominativo a la hora de que nos identifiquen en otros países y más aún en aviones. Parte de esta historia y la vinculación de aprendizaje que yo tuve en niño se derivó a esta maravillosa lección de tener una escuela tan grande como esta. De forma impresionante y sin que yo lo sepa, Dios armó el camino de una forma única, porque siempre quise ser aviador desde niño y por alguna razón que mi madre no quería, que en paz descanse, me decía mi madre, no vas a ser piloto, nunca vas a ser piloto porque
no quiero que te pase nada. Entonces a mí me daba esa cosa que mi madre no quiere, etc. Y sin darme cuenta, terminé haciendo lo que me gustaba con aviones vinculado a esto. Y por eso yo les pregunto, ¿qué es un sueño? Más allá de contar las historias. Un sueño es vivir de lo que uno ama, hacer lo que uno ama. Muchos tienen distintos tipos de sueños, pero para mí ese fue mi sueño, hacer lo que yo amaba en específico y vivir haciendo este tipo de historias, vinculados a ese hilo conductor del año quizás 91 o 92, cuando lo único que yo hacía era mirar mis libros azules. Toda esta experiencia, toda esta maravillosa experiencia que tuve con la aerolínea durante más de 10 años, derivó en otra cosa que de alguna manera lo vinculé a escenas aéreas y a historias, y fue Brand. Quizás muchos de ustedes conocen y conocieron Brand en su momento, cuando yo lo lancé en el 2015. Yo decidí tomar esa lección de mi niñez de historias simples, pero con algo bastante particular: historias de mi ciudad. Decidí contar historias de Santa Cruz de forma simple, entretenidas y que tengan mucha información. Y algo para no perder ese sueño asociado a los aviones y al vuelo, casi todas las historias estaban vinculadas a escenas aéreas. Lo más curioso de todo es que para el 2015 todavía no era muy común ver las escenas aéreas ni de dron. Entonces, cuando salió el tema de Santa Cruz, aéreo, escenas desde que se veía el Cristo, etc., se hizo un boom. Esto terminó dando en algo maravilloso. El contenido se hizo súper, pero súper viral. Algo que tampoco imaginé. Lo único que yo quería era contar historias de mi ciudad y que la gente lo conozca, porque a través de eso yo tenía una oportunidad laboral. Y así conté diversas historias que fueron muy memorables, como la del Castillo de Porongo, las curiosidades de Santa Cruz, historias, etc. Toda esta lección maravillosa que me dejó Brand y el aprendizaje de contar historias de una manera particular, derivó en una sugerencia maravillosa que tampoco la imaginé ni la esperé. Y fue la llamada de un amigo, a quien aprecio mucho y siempre le agradeceré, que me dijo: Capi, tu próximo paso es dar la cara. ¿Qué significaba dar la cara? Ponerme frente a la cámara, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, ¿no?, lo complejo que es eso. Y yo le dije, bueno, dale, lo voy a hacer, lo voy a estudiar. Me dio unas referencias y él admiraba mucho lo que yo hacía, pero yo dije, vamos a ver cómo lo voy a resolver esto. Y yo en mi cabeza dije, esto no lo voy a hacer ni por si acaso, no voy a poner al frente de una cámara nunca. Entonces yo agarré, lo estudié eso, y en el tiempo me di cuenta que ese era el futuro, porque dar la cara significa humanizar las historias. Las historias de Brand eran asociadas directamente a mensajes cortos, hermosos, con escenas aéreas, pero uno siempre necesita tener una conexión con alguien en específico. Por eso es que muchas veces nosotros nos enganchamos mucho con presentadores o admiramos a gente que uno sigue de la televisión porque estás asociado a ese perfil y te gusta mucho y genera empatía. Por supuesto que no fue simple, me costó mucho, ustedes lo pueden ver quizás en mis historias como muy relajado, pero tuvo un proceso y decidí dar un paso más allá. Con esta experiencia, yo tomé la iniciativa de hacer cosas que no sabías. Un programa digital específicamente para redes sociales donde utilizaba elementos claves para la narración de una historia.
Primero que nada, la simplicidad de la historia. Ustedes saben que tenemos miles de historias de Bolivia y del mundo y de todo, pero las podés pillar en tomos, en audiolibros de 2 horas, y realmente hoy en día nadie tiene tiempo. Entonces yo agarré y dije, necesito hacer un formato que sea tremendamente simple, que sea corto, que eduque y que sea entretenido. Y sobre todo gráfico, que se vea lo que pasaba. Entonces, dentro de este formato, yo comencé a trabajar ya no historias solamente de Santa Cruz, sino de Bolivia. Y ahí me di cuenta de que había un panorama infinito de historias asociadas a nuestro hermoso país. Comencé a hacer los primeros lanzamientos de mis historias de cosas que no sabías y se hizo súper viral. Algo que yo nunca lo imaginé. O sea, lo que yo pensaba que era viral con Bran, con cosas que no sabías, se fue a la estratosfera, se traspasó todo límite. Pero no era el tema de que yo diga, pucha, todo el mundo me está viendo, sino que yo decía, algo está sucediendo para que esto pegue tanto, para que esto guste tanto. Entonces, comencé a analizar, y es que las historias eran curiosas. Y por decir, una de las historias era de Chingolo, el niño que dio la ubicación con el Che Guevara. Son unos ejemplos, ¿no? Porque ya son más de 150 historias que hay en este perfil. Otro fue de que los bolivianos utilizan tecnología militar para ciertos tipos de productos, y así sucesivamente. Por lo tanto, esto se disparó y fue un boom. Este programa me permitió darme cuenta de que yo seguía usando una esencia maravillosa que tenía de niño, y era el contar historias simples basadas en aquellos libros azules que mi padre me había regalado cuando era niño. ¿De qué me di cuenta? De que cada uno tiene su propia historia. Cada uno de ustedes tiene una historia en particular y una historia maravillosa que contar. Y tienen que hacerlo, porque ese es el futuro y no importa la edad. Muchas veces me dicen, ay, pucha, pero yo creo que ya me considero viejo. En realidad nadie es viejo, todo lo podés comenzar a cualquier edad. La cosa es hacerlo siempre con amor. ¿Ustedes conocen a este señor, José Manuel Vaca? José Manuel Vaca, seguramente lo han visto en muchos lugares y no se han dado cuenta. Muchos piensan que solo era músico, pero curiosamente este hombre, como ustedes lo han de haber visto en algún monumento, siempre anduvo con su guitarra y su rifle. Este cruceño fue un militar, cantautor y poeta que lideró las batallas de Florida y el Pari en 1810. Y lo maravilloso de este hombre, que se lo ve de manera tan simple y que ahora muy pocos lo recuerdan, pero tiene su historia, es que hostigó al régimen español en la conquista de todas estas tierras, dando con la independencia de la corona de Santa Cruz el 14 de febrero de 1825. Quiere decir que este hombre prácticamente estuvo luchando 15 años en todos estos territorios para que esta ciudad sea parte nuestra. Este hombre es conocido como Cañoto, hasta tiene su avenida, y es aquel de los 3 personajes que está en el billete de 50 bolivianos. De esta manera ustedes se dan cuenta cómo las historias se vinculan y muy pocos lo sabemos, pero eso es lo lindo, descubrirlo cada día. Con esta breve experiencia y narrativa corta de mi vida, yo vengo a decirles a todos ustedes que la historia de cada uno es única, que tienen que contarla y que el único
requisito, condimento, como ustedes quieran llamarlo, es que cada historia que cuenten la hagan con amor. Muchas gracias.